Bienvenidos, bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast, una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago y su revista clínica y psicosocial Vincularte. En cada capítulo, nuestros anfitriones Freddy Orellana y Valentina Vukusic conversan con algunos de los autores de nuestra revista, en un diálogo dirigido a terapeutas, operadores psicosociales y todos quienes se interesen en temas de terapia y salud mental. Gracias por escuchar y les invitamos a leer Vincularte. Hola, hola a todos, a todas. Bienvenido, bienvenida a este que es nuestro tercer podcast del año 2024 que hemos denominado Ciclo de Diálogos Humaniza, en el cual nos juntamos a conversar acerca de temas de psicoterapia y de salud mental con personas ligadas a temas significativos. Y hoy día tenemos un gran tema, un tema muy importante para nuestra sociedad y nuestro trabajo. Valentina, ¿cómo estás? Hola Freddy, muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Qué te parece si presentas a nuestro invitado? Sí, feliz, muy contenta del capítulo que tenemos hoy y muy agradecida de que haya venido nuestro invitado. Yo voy a partir por presentar a Claudio Martínez, que viene hoy a conversar con nosotros sobre psicoterapia, diversidad sexual, de género y de relaciones, que como decía Freddy es un tema muy importante y cuya comprensión hoy en día es bien fundamental para el trabajo psicoterapéutico. Entonces, voy a partir contándoles que Claudio es psicólogo clínico y académico de la Universidad de Diego Portales y es director de la estadía de perfeccionamiento en psicoterapia y atención psicológica de personas trans y de género no conforme de la UDP, es director del CEPS, es además director del diploma en psicoterapia y salud mental en diversidad sexual y de género y de relaciones, y es además director del proyecto T, donde bueno, tengo el honor de participar y de trabajar con él. Eh, lo que ha sido, en lo personal, una experiencia súper nutritiva y muy interesante el proyecto T. Entonces, eh, muchas gracias Claudio por estar acá. Y así como para comenzar en la conversa, me gustaría pedirte que te puedas presentar. Veo que que quienes nos vean en YouTube pueden ver que en el cuadrito de Zoom Claudio tiene puestos sus pronombres. Entonces, ¿podrías contarnos, Claudio, como para partir la conversación, qué importancia ves tú en hablar de nuestros pronombres cuando nos presentamos, como puntapié inicial de la conversación? Bueno, primero que nada, agradecerle a ambos esta invitación. En realidad me parece que son temas importantes conversarlo y desde relajadamente, desde una mirada como del trabajo que hacemos día a día o semana a semana en nuestros diferentes lugares, digamos, en que nos desenvolvemos. Yo uso hace un tiempo ya el, he, him, en inglés y en español, porque a veces tengo reuniones para afuera, digamos, con personas en inglés y entonces aprovecho como de... Y claro, tiene un doble significado, yo creo. Por Ujú, una parte, es una me nombro como de alguna manera espero que me nombren, y eso de alguna manera tiene que ver con un elemento identitario que ujú, está marcado socialmente, en general, por lo menos en el lenguaje habitual y en la comunicación habitual por los pronombres, ¿no? Lo cual implica, ¿no?, que la gente no tenga que asumir, digamos, que no sé, pues, mi cara, mi barba, qué sé yo, ujú, asuman que mi género es masculino necesariamente, ¿ya? ujú, Eh, y por otro lado también marco un tema más bien cultural, ¿no? O sea, ujú. Como de poner posición. como de posición, ¿no? O sea, poner los pronombres significa que de alguna manera estoy remarcando la idea de que no hay que asumir, ¿no? Ujú, Eh, Preguntar o reconocer, y si tenemos dudas, preguntar, ¿no? Eso, ujú. más que nada. Perfecto. Oye, Claudio, cuéntanos un poquitito de tu trayectoria profesional, personal, para llegar a trabajar específicamente en esta área.
Cuéntanos, por favor, un poco cómo se gesta el proyecto T. Tú tienes una formación y un entrenamiento y una mirada de base desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces también, así como ha evolucionado el psicoanálisis, me imagino que también había un camino para ti, ¿no? En comprender estos temas. Entonces, cuéntanos un poquitito desde tu experiencia profesional y tu recorrido. Sí, gran pregunta, porque la verdad es que siempre me recuerdo de la entrevista que me hizo Davis cuando entré al Pink Therapy Institute hace unos Ujú, años atrás. Me hizo una entrevista por Zoom el año 2018, me hizo, y me preguntó, pero ¿por qué? ¿Tú eres cisgénero? Sí, soy cisgénero. ¿Y eres hetero, homosexual? Hetero. ¿Y por qué alguien así querría tomar este curso? Entonces, ahí, bueno, le conté un poco por qué, ¿no? Yo en algún momento estaba estudiando, estábamos haciendo una investigación sobre experiencia subjetiva de suicidio en personas que habían sobrevivido a experiencias suicidas. Habíamos terminado recién esa investigación y estábamos como preguntándonos si seguíamos en esa línea o no. Eh, Cuando en una conversación con alguien que tú conoces, Valentina, la Connie ujú, Galvez, me ujú. dice: "Oye, pero tú sabes que hay una población donde el índice de suicidio es mucho mayor que en general comparativamente". O sea, sí, le dije, no sabía muy bien. Sí, las personas de la diversidad sexual y las personas de diversidad de género. Ya, entonces empecé a leer y dije, chuta, aquí hay una... eh, entonces, mi primer acercamiento fue desde algo que hoy en día muestro permanentemente, esta disparidad en el tema Ujú. de salud mental, Las brechas en salud mental. brecha de salud mental, etcétera, pero entré por el lado del suicidio, ¿no? Ajá. Entro en esto y además nos ganamos un proyecto del MinSal para estudiar experiencia suicida en jóvenes LGBT en ese momento. Y participando en ese proyecto hay algo que se me empezó a mover a mí como internamente, ¿no? Particularmente con personas trans y particularmente con una chica que me tocó entrevistar que me movilizó afectivamente de manera muy potente su historia y que la recuerdo. De hecho hemos conversado con los años, digamos, que fue esa experiencia también para ella. Pero para mí me dejó como me cambió, no solamente cosas que sabía como cognitivamente, ¿no? Sino también Mm, emocionalmente. mm, Entonces, en ese momento dije, quiero seguir en este camino. Le dije a mis colegas, digamos, quiero seguir investigando en esto. Creo que puedo poner todo lo que yo sé de investigación y como terapeuta, como al servicio de lo que hay, y además que había muy poco, ¿no? En Chile prácticamente mm, nada, y en el mundo tampoco era tanto lo que existía comparativamente con otros temas. Entonces, así partí por el lado más feo, ¿no? Que es por el lado de mm. la realidad, por el lado del suicidio, Sí. de El lado más jóvenes, doloroso. el lado más doloroso, Mm, finalmente, ¿no? Y claro, significó no solamente entrar en un tema, sino también un cambio en mí, ¿no? ujú, Yo me eduqué con el DSM-3, R. ujú, Ujú. Así me eduqué en psicopatología y en psiquiatría, ¿no? ujú, Me eduqué en una clínica psiquiátrica, o sea, donde hice mi práctica y después trabajé un tiempo donde era referencia de aquellas personas que venían a recibir el pase, ¿no? El famoso gatekeeper, ¿no? ujú, El psiquiatras, el pase para las operaciones que hacía el doctor Macmillan en el Hospital Van Buren en Valparaíso. Los mandaban a ujú, Santiago a la clínica psiquiátrica a hacer esta evaluación. Entonces, ese es el mundo en que yo me formé. Por lo ujú, tanto, de formarme o de construir ese mundo me costó, bueno, hasta el día de hoy, yo creo, ¿no? Un largo camino, que es muy distinto, y esto siempre yo se lo digo a las personas más jóvenes, digamos, muy distinto donde la gente de hoy se está educando. No solamente porque tienen
otros que ya han hecho algo del camino, yo incluido, digamos, y les puedo contar esta historia, sino porque están en un ambiente cultural completamente distinto, en un Sí, ambiente de psiquiatría o de psicología completamente distinto. Aún así, hoy en día aún, bueno, eso puede ser otro tema, pero mm, hay que estar recordando cosas, digamos, que han cambiado sí, en los últimos 30 años. Entonces, sí. Eso qué importante que es, porque es como que el desarrollo fuera medio disarmónico, ¿no? Como que hay algunos sectores súper de una línea de despatologización, de hacer un trabajo clínico competente, sensible, y al mismo tiempo convivimos con, como con dinosaurios del género, ¿no? Estamos todos juntos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y digo dinosaurios entendiendo que son personas que no tienen ninguna mala intención, pero sí. que es difícil a veces de repente dialogar entre posturas que parecieran estar como vigentes simultáneamente de alguna forma, ¿no? Yo creo que estamos en un, o sea, a ver, yo creo que hay dos elementos ahí, ¿ah? Uno, Ujú, que tiene que ver con la lentitud de los cambios culturales, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Y yo creo ujú, que eso demora mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y como dices tú, es disarmónico, ¿no? Como no ocurre en todos los lugares y en todos los niveles al mismo tiempo. ujú, Y en el ámbito de la formación en psiquiatría y psicología no ocurre de la misma manera, ¿no? El ámbito ujú, psiquiátrico siempre es un poco más lento en ese sentido, a pesar de que los cambios, comillas, oficiales provienen desde ahí. Los cambios del mm, DSM, del CIE, qué sé yo, provienen más desde la medicina y la psiquiatría que es desde la psicología, ¿no? Oficialmente ujú, hablando. Sin embargo, en la psicología, de alguna forma, hay un acercamiento más de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero de una manera más suave o con menos traba, ¿no? En cambio, en el ámbito de la medicina y sobre todo en la psiquiatría, ¿no? A mí me toca hacer mucha clase en ámbito psiquiátrico y siguen haciendo muchas preguntas súper básicas, ¿no? Que ujú, uno las consideraría básicas a estas alturas, digamos, ¿no? Esta idea del dinosaurio que dices tú, Valentina, ¿no? Como mm, efectivamente, oye, esto ya pasamos por ahí, ¿no? Entonces mm. les tengo que recordar un poco dónde estamos, ¿no? Y Sí, por otro lado, el otro elemento es que yo creo que hay tensiones que están tremendamente vigentes, ¿no? sí. Porque como que se elevan desde ciertos espacios, ¿ah? Intelectuales, pseudointelectuales, eh, que obviamente hacen fuerza en sentido contrario donde va la ola de cambios o la ola como de cambios culturales fundamentalmente, ¿no? Mm, Entonces, y eso ocurre y obviamente también pega en la formación de psicología y psiquiatría, en psicoanálisis, pega en todos lados, digamos, mm. ¿no? Se dan estos dos planos. Sí, sí, genera mucha ansiedad, activa muchos miedos, se desarma mucho de nuestra cultura si se desarma el género, ¿no? De alguna forma, sí. Y Mm, probablemente los cambios en temas de género son más difíciles que mm. cambios en la orientación sexual, Orientación o práctica. Mm, prácticas sexuales. Las prácticas sexuales quedan como en un rincón, así como de la risa mm. arrinconada. Sí, Pero y como de lo privado. el mundo privado y Mm, qué sé yo. En cambio, el tema de género es mucho más complejo, mucho más mm, complejo. Estamos tremendamente determinados, ¿no? Desde que nacemos. Como ya la cultura se instala ahí esperándonos, ¿no? Como ujú. esperan con el nombre, con los colores, con todo. Sí, Entonces, deshacer eso es muy difícil. Oye, Claudio, me parece muy interesante el modo como comenzaste en esto, en el sentido de que te implicó un cambio personal, ¿no? Mm, Y nosotros en Humaniza hacemos una formación en la cual el tema de mirarse es un tema que siempre está muy presente y es muy sí, necesario para poder saber de qué modo estamos eh, entendiendo lo que está pasando y para tener una postura autocrítica
respecto a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la supervisión siempre es muy importante, ¿no? Digamos, la supervisión en todo el instituto, ¿no? No solamente las personas que están formando, también los formadores, ¿no? Sí, Y estuve leyendo este documento que tú construiste con otras personas, Psicoterapia Culturalmente Competente para el Trabajo con Pacientes LGBT+, una guía para psicoterapeutas y profesionales de la salud mental. sí. Y me pareció muy interesante la idea de cuestionar los propios prejuicios, Mm. ¿no? Que creo que en este tema, en muchos temas, pero en este tema en especial, la cultura, que es lo que estamos conversando ahora, se hace muy, muy presente en nosotros como terapeutas y necesitamos seguramente, sin duda, tener una postura crítica porque seguramente nos vamos a equivocar, ¿no? Mm. Seguramente vamos a cometer errores y tendríamos que estar conscientes de eso, ¿no? Ahí está todo el tema de las microagresiones, Claro, sí. ¿no? Y ¿Podrías explicar un poquito eso de las microagresiones para que la gente que escucha, que nos ve? bien, bien como tú dices, en el fondo, en esto de la psicoterapia culturalmente competente, en el fondo implica para los terapeutas, profesionales de la salud mental, tres grandes elementos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista nuestro. Uno que tiene que ver con un conocimiento general que incluye el conocimiento del lenguaje, el uso de los pronombres, pero también el tema de las brechas y la disparidad en términos de salud mental. En segundo lugar, implica esto que estás tú subrayando, Freddy, ¿no? Como la mirada hacia sí mismo. ¿Qué implica? Mirada desde el punto de vista como del conocimiento que podamos tener, ahí está todo el tema de la despatologización que estábamos hablando en el mundo Ujú, de la psiquiatría, pero también del punto de vista de el tema de los prejuicios, los sesgos, ¿no? De alguna forma, la idea de lo culturalmente competente, y esto en términos generales, ni siquiera solamente en este ámbito, implica que tú puedas conocer, tiene dos elementos, ¿no? Uno, que tú puedas conocer eh, o tener un acercamiento y un interés por la cultura, los valores de tus pacientes, ¿no? Desde el punto de vista de su sexualidad, de su género, de su raza, de características culturales diversas, digamos. ujú, Pero al mismo tiempo, y ahí está el otro elemento, que a veces cuesta mucho más, tener un reconocimiento propio acerca de la distancia o lejanía que yo tengo de esos valores, esas características del otro, ¿no? Y eso de alguna manera tener esa conciencia, ¿no? Implica que nos podamos acercar o si estamos muy lejos, hacer algo por acercarnos, ¿no? En términos de pregunta, en términos ujú. de interesarse por el otro. Entonces, eh, teniendo eso en mente, parte de la formación, como ustedes lo hacen ahí en Humaniza, implica estar siempre muy atento a esos elementos que todos los tenemos. O sea, en el fondo, lo que se plantea es que, y es muy cierto, que por muy bien intencionado que un terapeuta pueda ser, ¿no? No es inmune a tener sesgos, valores y ciertas características y ciertas ideas acerca del género, de la sexualidad, del matrimonio, etcétera, etcétera, digamos, o sea, de muchos elementos culturales, porque estamos influidos por la cultura en que hemos crecido y nos hemos formado. Entonces las Sí. microagresiones se han colocado como en ese lugar por donde se deslizan esos sesgos, esos valores fuera del ámbito más consciente, ¿no? Sí estamos hablando de no actos intencionales para violentar al otro, sino más bien algo que se desliza por esos intersticios de la comunicación con un otro distinto a uno, o muy distinto a uno a veces, que uno sin querer, digamos, pueda asumir, ¿no? Y ahí, claro, uno puede ser esto de estar equivocándose una y otra vez, ¿no? Sobre el uso del pronombre, por ejemplo,
O sea, si mm, ya te dijeron el nombre, si ya te dijeron qué pronombre mm, y conoces a un paciente durante, no sé, meses, es raro que te sigas equivocando, algo está pasando ahí, ¿no? Que mm, habría que preguntarse. U otras cosas, cierto, perdón, estereotipos que uno puede tener, ¿no? ujú, Sobre la sexualidad, por ejemplo, de las personas, ¿no? Como, ah, bueno, sí, tú eres gay, entonces ya me imagino que no tienes pareja estable, ¿o sí? Por ejemplo, mm. ¿ah? Por ejemplo. Entonces, Em, esas microagresiones es mm. algo que obviamente van a impactar en la relación terapéutica, De ¿no? todas maneras. Cuando hablamos de culturalmente competente significa no solamente tener un conocimiento, sino más bien conocimiento de sí mismo, fundamentalmente. Y ahí algo súper importante, Claudio, que los terapeutas que nos autoidentificamos de alguna forma en la diversidad sexual tampoco estamos libres de microagresiones, tampoco, o sea, somos parte de la misma cultura y tenemos que mirarnos mucho igual, ¿no? Es más, yo diría que a veces, justamente porque como se sienten en la misma cultura, se sienten con cierta propiedad, ¿no? Ujú, Por lo tanto, dice, no, esto yo lo conozco y no tengo ni un prejuicio, ni un sesgo. Resulta que sí pueden tenerlo. mm. Incluso pueden tenerlo por alguien que tiene otra orientación sexual, sí, ¿no? claro, Así sí, nomás. Entonces, sí. eh, es un tema que tampoco hay que asumirlo como algo, Mm, porque uno puede pedir disculpas y puede preguntar, siempre, ¿no? ujú, Yo siempre eso lo digo, si tú siempre puedes pedir disculpas y preguntar también, ¿no? mm, Ah, ¿cómo sería esto? El tema es el asumir, ¿no? El asumir y construir algo sobre el otro que puede ser muy complejo, ¿no? Ese es el punto. ¿Mm? Oye, Claudio, cuál dirías tú que es como el estado del arte en la psicoterapia en relación a las personas LGBT, y Mm. las relaciones diversas? No sé, ¿qué hitos te parecen importantes o en qué estamos en esta área en Chile o en otros lugares del mundo? ¿No? Mira, yo ¿Cómo creo que está todavía estamos evolucionando esto? construyendo mucho, ¿ah? Creo que, a ver, esto de las terapias afirmativas, cuando yo recién lo escuché, dije, ah, pero aquí entonces hay algo como más específico, y resulta que me encontré con que no, que tenía que ver un poco con ciertas actitudes, ciertas maneras como que ni siquiera estaba demasiado claro. Hoy en día estamos discutiendo, cuando decimos terapia afirmativa, afirmar qué, qué es lo que en el fondo se está afirmando, ¿no? Pero es una discusión súper actual, ¿no? A pesar de los años que esto existe, no, no han decantado ciertas maneras como de, de trabajo terapéutico como bien sólidas, ¿no? Y basados en evidencia y qué sé yo. Pero yo diría que en esto hay dos cosas, ¿no? Una, que cuán distinto pueden ser las psicoterapias, ¿no? Y ahí nosotros hemos puesto, por lo menos en Chile y en otras partes también, digamos, no es nuestro solamente, esta idea de lo culturalmente competente como que cierra, no sé si cierra es la palabra, pero por lo menos acerca y cubre un poco esta brecha, ¿no? Hacer psicoterapia a una persona gay, lesbiana, bisexual, etcétera, no es muy distinto que a cualquier otra psicoterapia de cualquier otra persona, ¿no? Pero siempre y cuando esa brecha, de alguna manera, esto que hablábamos recién, ¿no? Los propios sesgos, etcétera, sea algo que esté muy consciente. Y ahí es donde, que desde el punto de vista de la técnica, probablemente no hay ninguna diferencia, pero sí haga diferencia desde el punto de vista de la relación terapéutica y por lo tanto, dónde cae la técnica. Ahora, ujú, dicho eso, cuando me traslado al ámbito de las personas trans o las personas de género diverso, nos enfrentamos a otros desafíos que son distintos. Yo diría que ahí hay mucha más pobreza desde el punto de vista como de un trabajo más específico,
¿no? Porque ahí falta mucha investigación y ahí es donde de alguna manera yo trato hacia allá es donde yo quiero ir, ¿no? La investigación que estoy llevando hoy en día. Porque las personas trans, yo sostengo que la dimensión corporal es una dimensión demasiado importante, Ujú, ¿no? Y la mayoría de los trabajos terapéuticos, no digo que no sirvan, al contrario, sirven muchísimo, ¿no? En varias capas, pero esa capa en general queda muy corta, ¿no? ujú, El cómo se aborda la dimensión corporal, la importancia que se le da y cómo se puede trabajar, ¿no? En el reconocimiento que esa dimensión tiene expresiones muy distintas en todo el espectro de la diversidad de género, ¿no? ujú, Y muy diferente. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío importante y esto yo no lo he visto tampoco en otras partes del mundo, o sea, o lo he visto recién en cosas que algunos ejercicios que se están haciendo en el ámbito más de la investigación o ciertas como construcciones personales, digamos, de algunos terapeutas aislados, pero así como ujú. líneas de investigación es muy poco o nada, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo, Claudio, porque pareciera que en esta línea de despatologizar, de celebrar las identidades y de anular la pregunta por la etiología, por buenas razones, ¿no? Nos hubiésemos quedado como con poco cuerpo teórico, con poco debate o con, bueno, con investigaciones incipientes, pero Sí. claro, como que hubiésemos pasado de una mirada muy patologizadora de que aquí hay un desarrollo psicosexual que no cuajó, que no anduvo bien, que quedó estancado o lo que sea, a una mirada que despatologiza, reconoce, celebra, pero sin mucho, sin mucho tejido, Mucho sin más. mucho contenido, claro, sin mucho más que podamos decir como clínicos, como terapeutas, en tu caso como investigadores, ¿no? Entonces, em, claro, no se trata de volver a la pregunta mañosa y patologizadora de la teología, pero sí se trata de comprender. Sí. Comprender una dimensión que a veces eh, a las personas cisgénero nos cuesta muchísimo. Es una experiencia Absolutamente. muy distinta, ¿no? Ujú, Yo pongo mucho el acento ahí porque efectivamente hay una experiencia radicalmente distinta. Y ahora, además de poner el acento desde el punto de vista clínico, con pacientes que vengo viendo ya desde hace algunos años, digamos, pacientes trans, hoy en día, con la investigación sobre el cuerpo soñado, estamos ahí buceando y profundizando en esa experiencia y efectivamente una experiencia radicalmente distinta, lo cual no quiere decir que lo otro no nos sirva, ¿no? O sea, el proyecto T, por ejemplo, ujú. ofrece un espacio seguro, un espacio como acogedor, con técnicas terapéuticas diversas, digamos, para abordar los problemas de las personas que no necesariamente tocan el ámbito como de las transiciones afirmativas sino como las vidas amplias, digamos, de las relaciones, de los Mm. traumas, de las historias, etcétera, Los de las personas. motivos de consulta que traemos todos, digamos. En el fondo está Mm, pensado para que personas con género no conforme, no binario o que se identifican como personas trans tengan un espacio seguro de mm. trabajo terapéutico gratuito, ¿no? Como en ese sentido. ¿Podrías Pero contar un... hay algo ahí más que estoy buscando, ¿no? Sí. ¿Podrías contar un poquitito de qué se trata el cuerpo soñado? No mencionaste, pero Ujú. podrías a lo Sí, mejor contarlo porque es importante. mira, es de hecho, la idea del cuerpo soñado no sé si alguna vez te lo he contado, Valentina, de dónde viene la idea del cuerpo soñado. El cuerpo soñado viene de una parte de una película de Almodóvar, de Todo sobre mi madre, donde, Mm, no sé si la vieron, Ujú. donde hay un discurso que da la Grado, ¿se de acuerdan? agrado. Esta mujer trans y que empieza a hablar de su cuerpo, empieza a hacer un stand-up, ¿no? Porque está ahí como ganando tiempo. Ujú.
empieza a hablar de cuánto le costaron sus tetas, cuánto le costó esto, cuánto le costó el otro, pero finalmente, eh, o sea, habla de la manera más productiva, un poco como lo dice Paul Preciado, ¿no? Como está la tecnología que tengo en mi cuerpo y el comercio que hay aquí. Sin embargo, termina en una frase que dice, bueno, con esto yo me puedo acercar uno se puede acercar a lo que uno ha anhelado siempre de sí misma. Uno es más auténtica en la medida que más se acerca a Es lo que más ha soñado auténtico. de sí misma. Bueno, esa frase a Mm, mí me quedó de una manera muy potente, porque además lo había visto en algunos pacientes eh, que habían hecho una transición en sus cuerpos y el cambio, no solamente en términos como de bienestar o salud, sino el cambio identitario, ¿no? Así como un golpe a un reconocimiento que no existía hasta ese momento. Entonces dije, aquí hay algo que hay que explorar, ¿no? En paralelo me encontré con el libro de Langer, ¿no? ujú, La teoría que plantea, ¿no? Sobre el desarrollo en estos ámbitos más desde lo interoceptivo, de lo exteroceptivo, de lo propioceptivo, que va confluyendo en lo que él llama el género encarnado, ¿no? Es decir, un género que no solamente un tema social, sino algo que está encarnado en el cuerpo, ¿no? Eh, y ahí se me completó un poco la Gestalt en ese momento y empecé como a investigar por mi cuenta un rato y luego como conocí a personas que trabajan en temas corporales directamente, nada que ver con el ámbito de la diversidad de género, pero en temas corporales en otro ámbito, ¿no? eh, con ciertas metodologías para acercarse a esa experiencia y les propuse hacer una investigación. Hicimos primero una investigación interna y después nos lanzamos con un fondo y lo ganamos. Entonces, finalmente, el cuerpo soñado implica una investigación sobre la experiencia corporal de las personas trans, con la idea de armar un modelo comprensivo también de esa experiencia, desde el punto de ujú, vista más fenomenológico y no médico necesariamente, ¿no? ujú, ujú, Eh, sino desde la experiencia sentida, en el fondo, ¿no? ujú, Y en eso hemos estado estos últimos 2 años, ¿no? Y es todo cualitativo, hacemos investigación bien en profundidad, varias entrevistas y qué sé yo, y usamos algunas técnicas de arte terapia, ¿no? Para explorar el ámbito menos reflexivo con respecto a lo que se siente con la discordancia corporal y ahora estamos también mirando la concordancia corporal y las diferencias que existe Estamos todavía con una parte de la muestra que son transmasculinos, ¿ah? Después va a ujú, venir transfemenino. Entonces, y ha sido tremendamente interesante. Todo lo que plantea Langer está ahí, ¿no? Lo hemos visto. ujú, Entonces, nada, o sea, yo creo que estamos muy contentos porque queremos convertirlo esto en algún minuto en algo, no solamente que subraye algunas de las controversias que existen actualmente sobre el tema de los tratamientos afirmativos en jóvenes, no poniendo el acento de si se va a suicidar o no se va a suicidar, sino ujú, poniendo el acento en la experiencia sentida, Mm. ¿no? Y ujú, cómo esa experiencia sentida puede cambiar psicológicamente a una persona, ¿ve? El ujú. impacto que tiene, ¿no? Eso. ¿Podrías contarnos un poquitito más de la mirada de Langer y de cómo has ido entendiendo tú a partir de esta gestalt que se arma entre lo que investigas en el cuerpo soñado, lo que has leído de Langer, que por lo demás vino hace poquito, ¿no? A trabajar Y va a seguir con la viniendo, de hecho. universidad y va a seguir viniendo, ¿no? ¿Cómo se comprende o cómo has podido llegar a comprender un poquitito más tú esta experiencia, la experiencia de lo trans, ¿no? En el entendido de que un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Como de lo que es discordante, de lo que es concordante. Pareciera que no tenemos como un modelo de desarrollo psicosexual
paraguas que nos sirva para entender la experiencia humana heterosis, la experiencia no heterosis. Es como que, claro, como que decimos, los modelos de desarrollo psicosexual, de desarrollo evolutivo, quedan cortos para entender la experiencia no conforme. ¿Cómo la podríamos entender entonces? Sé que te estoy haciendo una pregunta difícil, ¿no? Una preguntaza, pero ¿qué es lo cuáles son Yo las creo que hay un pistas par de que... cosas que tienen que ver con lo que tú dijiste, ¿no? Son teorías que se han construido sobre las normas, ¿no? Ujú, Finalmente. Por lo tanto, está construido con personas normativas sobre una norma. Y por lo tanto, claro, en la medida en que eso es consistente, ya, ahí hay todo un desarrollo psicosexual y lo que se sale de ahí, bueno, serían alteraciones de este desarrollo, de alguna forma, ujú, ¿no? Leyendo a Langer, tampoco él pretende hacer toda una teoría sobre el desarrollo psicosexual, digamos, pero sí tiene una teoría acerca de que en lo encarnado, ¿no? Que es alimentado por estas experiencias interoceptivas, propioceptivas, etcétera. En el fondo, lo que él plantea es que eh, eso se puede estar presente muy tempranamente en el desarrollo, ¿no? ujú, Esta discordancia o dislocación, que le llama, ¿no? Donde la traducción de algo que se siente en el cuerpo no cuenta con un lenguaje, ¿no? Que la pueda nombrar en el ámbito de quienes nos están criando o socializando en ese momento. Entonces queda un espejeando. espacio, o espejeando. Él usa mucho la idea Mm, de espejo, ¿no? Usando ahí el psicoanálisis, digamos, para construir esa idea. Entonces queda un espacio, ¿no? Y él usa la teoría de Freestone, la teoría de la energía libre, la Free Energy Principle, el principio de energía libre, que en el fondo dice que a mayor espacio de discordancia, de alguna manera, de algo que no podemos predecir, y algo que no podemos traducir, que algo que no podemos encajar en el ambiente que nos estamos desarrollando, queda ese espacio libre, y ese espacio libre es un espacio que hay que rellenar de alguna forma, y que en el desarrollo del propio self se empieza a rellenar con una sobreadaptación a la mirada del otro, ujú, ¿no? Entonces, el espejo, aunque sea un espejo un poco distorsionado, se asume como propio. Por lo tanto, serían niños o niñas o niñas que crecen esta traducción a medias, ¿no? ujú. Escondiendo una parte de sí mismo o sí misma y creciendo lo más cercano posible a quienes son sus modelos normativos, por decirlo así. Ujú. Por lo tanto, hay un crecimiento desde la extrañeza también, ¿no? O Sí. sea, ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo encaja esto con estas zapatillas que estoy usando, con estos colores que estoy usando, con esto? En cambio, eso otro que me es más cercano, u- tiene otros referentes sociales distintos, otras expresiones, y hay un crecimiento de esa manera, un Sí, poco, un poco en un nivel, pero que se expresa muy fuertemente en la llegada a la puerta. sí. En la llegada a la puerta esto explota, ¿no? Porque ahí todos estos mecanismos más psicológicos de ir adaptándose, sobreadaptándose, disociándose, etcétera, dejan de ser posibles. El cuerpo se hace muy presente. El cuerpo se hace absolutamente presente, ¿no? Ujú, Entonces ya no es una cosa encarnada en un lugar, digamos, otro, sino que pasa a tomar un lugar, mm. y ahí es donde queda como un choque fundamental, problemático, difícil, y a una edad difícil también, Y es ¿no? muy interesante pensarlo también desde el punto de vista del apego, ¿no? Y de cómo los niños, los cachorros humanos, para sobrevivir,
necesitamos apegarnos y ser vistos por el otro y por lo tanto ese falso self, esa disociación, tiene todo el sentido del mundo, digamos, ¿no? Cuando hay cuidadores que ponen tanto acento en esas normas, porque no todos los cuidadores ponen tanto Ujú, acento, algunos incluso intencionalmente no le ponen ese acento, ¿no? ujú, Porque conocen más todo esto, digamos, y por lo tanto dan más espacios posibles, digamos, a que se instale y se disminuya esa discordancia. eh, pero otros que están, claro, y como dices tú, si tenemos que sobrevivir, nos tenemos que apegar a la norma, lo hacemos como sea, ¿no? ujú, ujú. Obviamente, ¿no? Entonces, Con el costo psicológico que implique. y ese costo, claro, cómo eso va quedando en el camino es lo que nosotros tenemos que enfrentar años después, ¿no? Cuando Mm. llegan nuestros pacientes, ¿no? Oye, Finalmente. Claudio, me parece muy interesante esto de como mirándolo como en el desarrollo de las psicoterapias, ¿no? En el podcast anterior entrevistamos a Beatriz de Paula y el podcast se llamó Cuerpo y Psicoterapia. Ella es una Mm, terapeuta reikiana, yo también soy reikiano. perfecto. Nos vinimos a formar hace 20 años, un poquito más, acerca del tema de terapia corporal. Y en esos años no sabíamos muy bien cómo acercarnos al cuerpo del otro, porque en la formación de la psicoterapia hay una cosa muy verbal y muy explicativa, ¿no? Y todo se pasa por el diálogo y las palabras Sí, respecto a la sensación del propio cuerpo, es decir, que cada persona tenemos nuestras propias palabras que necesitamos buscar para entender cómo nos sentimos, ¿no? Eso me parece algo muy relevante, ¿no? En torno a cómo comprender, cómo estamos en nuestro cuerpo, ¿no? sí, Necesitamos encontrar nuestras propias palabras. sí, Y entonces hay un elemento en el desarrollo de la psicoterapia que tiene que ver con lo verbal, con todo lo que hizo Freud hacia adelante, digamos, ¿no? Está el tema del cuerpo que se está aceptando en diferentes modelos, ¿no? sí, Freud, por ejemplo, ¿no? sí. Beatriz nos contaba que cuando Reich dijo que en el cuerpo estaba el inconsciente, lo echaron de la sociedad psicoanalítica, ¿no? Mm, Que en realidad hizo una cosa revolucionaria, ¿no? Una cosa que no se debía hacer. Y hay otro elemento que me parece muy importante, que es el elemento que planteamos los sistémicos, digamos, ¿no? Que es el elemento de la familia, ¿no? mm, Entonces mm, está por un lado lo que se habla, por otro lado está el cuerpo, y por otro lado me parece muy importante lo que pasa con la familia, ¿no? En mi experiencia, me toca atender a veces a padres, madres, de personas que han hijos, hijas, adolescentes que transitan mm, y suelen quedar, me da la impresión que suelen quedar muy solos y solas, sí, ¿no? Hay un foco en el hijo o la hija por ejemplo, recibe algún tipo de apoyo psicoterapéutico, acompañamiento, y los padres y las madres también entran en crisis, ¿no? sí, Y aquello que era frágil puede fracturarse, ¿no? Padres que están separados terminan separándose mucho más, ¿no? La familia evidentemente también entra en una crisis. Sé que, porque Valentina me ha contado que usted en el proyecto T están abordando este tema y están haciendo un mucho. acompañamiento también desde el punto de vista familiar. Te quería, antes que termine este podcast, me parece importante preguntarte cómo ves este aspecto de la familia, ¿no? De aquella que transita. Mira, central, tan central que yo creo que aquí es el trabajo con la familia es donde hacemos la verdadera prevención, Mm, más que en cualquier otro lado. Cuando hay familia, y lo sabemos, yo creo que con la Valentina que llevamos harto tiempo, digamos, en el proyecto T, sabemos que cuando hay familia, ¿no? Aunque tengan todas las dudas, todas las aprensiones, pero hay familia interesada, ¿ah? Que nos dicen quiero aprender, quiero saber, quiero ujú, que ustedes me digan.
tenemos un punto ganado inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, para mí es central. Yo no hago ni terapia familiar, no soy sistémico, hablo de terapia individual, adulto, etcétera, etcétera. Sin embargo, he sido capaz de reconocer, digamos, de la importancia que eso tiene y en el proyecto T le hemos estado dando mucha importancia a esto. Ahora, eso ha significado también un cambio, o sea, de ubicarnos culturalmente en lo que ocurre, ¿no? Y eso ha hecho una diferencia importante de nuestro centro cuando recibimos familia, que también lo recibimos gratuitamente, etcétera, que les damos el espacio a los miedos, a las inseguridades, a esas crisis, por ejemplo, les damos ese espacio. No ponemos ahí una actitud, como decir, si usted no cambia, su hijo se va a suicidar o cualquier cosa así. Tratamos de no asustarlos más, digamos, de lo que están y aceptando esos miedos, ¿no? Entonces, y buscando cómo acercamos a esos hijos, hijas, hijes a esa familia, ¿no? Entonces, a veces un trabajo súper difícil, complejo, pero yo diría que es tremendamente enriquecedor cuando efectivamente se puede entender esos puentes y nosotros hemos sido mediadores, digamos, de ese proceso, ¿no? Mm, Eh, entonces, yo creo bien como dices tú, digamos, cuando planteas estos tres pilares, ¿no? O sea, el cuerpo en una parte, la familia como el espacio de socialización y el desarrollo identitario individual, digamos, que en el fondo es reflejo un poco de esos procesos al mismo tiempo, ¿no? Y abordar estos tres puntos creo que es lo que hay que hacer. Como te decía antes, creo que la parte corporal todavía está un poquito al debe, no, bastante al debe en realidad, de diferentes puntos de vista, desde la mm, comprensión profunda hasta la intervención, sí. ¿no? Mm, Eh, mm. eso. Sí, pero en familia ya tenemos algunos modelos de trabajo que, claro, como no se quedan más en lo relacional, no entran tanto en la experiencia individual de la persona trans, entonces está como cubierto en términos de la intervención del conflicto, de las conversaciones difíciles, Sí. de... Hay un autor que nosotros leemos en el proyecto Harto que también que es Malpas, en la unidad de familia, que dice que muchas veces el rechazo es un mal intento de protección, ¿no? Y con esa premisa también uno puede acoger a papás rechazantes, por ejemplo, que nunca es fácil para un terapeuta acoger a papás rechazantes, pero bueno, si lo entendemos desde ahí, hay un camino, ¿no? Mm, Claro, claro. Es un resignificar ese acto de rechazo, Exacto, exacto. ¿no? Y también en el entendido de que, bueno, todos los papás, mamás, tenemos la tarea de socializar a nuestros hijos para que les vaya bien en la vida, digamos, y que sigan las normas y que tengan un buen pasar, ¿no? Entonces también ahí hay algo con lo que podemos empatizar, o sea, hay una comprensión que, no- que podemos hacer desde ahí, desde un lugar más compasivo y menos aleccionador, digamos, hacia estos padres poco apoyadores, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, y yo creo que le ha pasado mucho a organizaciones no gubernamentales que han tenido mucho este papel aleccionador, entonces las familias se han puesto en contra. Ujú, Y eso ha sido una pésima idea, digamos, ¿no? ujú, Entonces, como que bueno, nosotros quizás hemos tenido una postura distinta y por eso han confiado mucho, digamos, ujú, porque partimos de esa premisa que decía Valentina, ¿no? O sea, el rechazo, ¿qué es lo que se está rechazando? Cuando decimos qué es lo que se está afirmando, también qué es lo que se está rechazando, ujú, ¿no? ¿Se rechaza al niño, a la niña, o se está rechazando algo que es una idea que están dando vuelta, que tiene que ver con normas, que tiene que ver con expectativas, que tiene que ver con sesgos, que tiene que ver con un montón de cosas? En la medida que eso baja, lo que emerge o lo que termina permaneciendo es la preocupación efectivamente que tienen esos padres y el amor o cariño que puedan tener por sus hijos e hijas, ¿no? ujú. Sí, sí, pero claro, no podemos
partir si es disarmónico esto en la academia, en la psiquiatría, ¿cómo no va a ser disarmónico también la comprensión dentro de las familias, Mm, ¿no? Y como que a mm. veces le pusiéramos la vara súper alta a las familias como de entradita, ¿no? Claro, tienen que saberlo todo y que saber que las cosas son así, ¿no? Claro, y cambiar rápido. Bueno, además los adolescentes, los jóvenes tienen una necesidad y un ritmo de cambio en estos temas que no va a tiempo con cómo procesan los adultos también. Son Y hay que, provocadores también, porque además hay otros procesos de la adolescencia mm, también dando vueltas, pues si no, esto no es exacto, el único aspecto que está ahí. sí, sí, de todas maneras. Bueno, nos quedan varias preguntas y cosas para seguir conversando. Es un tema que daba mucho porque tiene tantas variables y tantos niveles, ¿no? Pero queremos, bueno, ir cerrando, agradecerte, Claudio, y no sé, preguntarte si te gustaría decir algo más como al cierre para ya ir redondeando O sea, esta conversa. agradecerle a ustedes, digamos, que den este espacio de conversación que además es constructivo, ¿no? Porque aparecen ideas interesantes, lo que decía Freddy de Reich, ¿no? Esta idea como, y es tan cercana, esta idea del el inconsciente está en el cuerpo. Bueno, yo creo que por lo menos la mirada que yo estoy tratando de construir justamente es intentar mirar ese inconsciente a través de otra herramienta distinta, ¿no? Del psicoanálisis, pero para poder sacar aquello que de alguna manera constituye un elemento muy distinguible e importante como de las personas trans que constituyen hoy en día mi máximo interés, digamos, ¿no? Mm, Eso. súper, muchas Bueno, gracias. sí, Claudio, te agradecemos mucho tu presencia. Para nosotros también, sin duda, es un aporte y yo creo que es interesante que los terapeutas podamos dialogar desde un poco desde las miradas que tenemos, porque ahí podemos construir y podemos encontrarnos, digamos. A veces el desarrollo de la psicoterapia ha sido tan como desde iglesia y ha sido difícil sentarse como a dialogar, ¿no? Mm. Creo que es súper importante encontrarnos y compartir las miradas que tenemos, digamos, porque a partir de eso podemos crecer, ¿no? Así que Mm, muchas gracias. perfecto. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Claudio. Nos despedimos de quienes nos escuchan y como siempre les invitamos a leer Vincularte, la revista clínica y psicosocial del instituto, y a estar atentos a las convocatorias o poder enviarnos trabajos cuando tengan alguna idea interesante, algún proyecto que sea importante compartir en temas que tengan que ver con psicoterapia, intervención psicosocial, y etcétera. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.